Hombre, ¿qué tal? Sigue joven. Usted más todavía. Muchas gracias, agradece ya. Lo vimos en Italia, ya en la convención. Me acuerdo cuando yo era joven. No, todavía ahora él es más joven todavía. Gracias, hombre, gracias. Ya estamos felizmente jubilados. Bueno, pues le decía que mi agradecimiento a esta escuela por invitarme a esta mesa del compartir y les doy la bienvenida a este tema que voy a compartirles, que es como el puñado de trigo en limpio que uno ha sacado después de andar por muchos montones de paja, como decía el maestro Estrada, de trillar el sendero. Quisiera, para empezar, invocar la presencia del fundador, del instructor que dio origen al linaje en el que estamos, y para eso he elegido una frase que les voy a compartir en pantalla, que tiene que ver con lo que les quiero compartir. Dice el fundador: esta era será caracterizada por la cooperación entre ciencia y religión, entre lo objetivo y lo subjetivo, para realizar una síntesis del saber que trascienda el espíritu de separatividad reinante. Estos son los grandes mensajes, la página 581. Y en el yuyo-galloísmo leemos también: hay dos tendencias a integrar en nuestra alma para trascender la separatividad en todos los niveles. Él la llama, esas dos tendencias, la sed de devoción y los apetitos físicos. Bueno, quería empezar... a ver, sí, ahora. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se me oye? Se le escucha bien y nos vemos todos, no está compartiendo. Vale, quería empezar este tema haciendo un gesto, que lo hagamos todos juntos, ¿vale? Tenemos dos manos, ¿verdad? Ahí también hay dos manos. Si les parece bien, una mano va ahí para un lado y la otra para el contrario. Pero al contrario, como si uno nos tirara para un lado, nos jalara por un lado y el otro para otro. Como divididos, ¿vale? Dos fuerzas contrarias que tiran de nosotros. Y las piernas también, al contrario, ¿no? Y estamos como estamos en la vida, como que no sabemos para dónde tirar. Si venía la sesión, huirnos con nuestra pareja, si estudiar o dar un paseo, si hacer disciplina o tumbarnos en la cama, si ver la tele o leer un libro, como divididos, ¿vale? Pero poco a poco encuentran un camino de integración y vamos realizando esa integración nosotros, de modo que una mano se pone a la altura de la cabeza y la otra a la altura del vientre, como encontrándose, ¿veis? Encontrándose. Un gesto de integración que une lo de arriba con lo de abajo. Eso que dice el maestro, la sed de devoción y los apetitos físicos, pero integrados. Y en esta integración, la mano izquierda se pone a la altura del ombligo, como para el saludo de paz, y la derecha aquí arriba. Ahora, y simplemente decimos paz. Paz. Y comenzamos. Porque en este pequeño ritual que hemos hecho está el esquema, el resumen de todo cuanto podríamos compartir sobre el camino del desarrollo de la conciencia que estamos aquí tratando en este linaje. Porque lo que hemos hecho al principio es pasar de un yo desintegrado, de un alma dividida, de una conciencia que está atrapada en tendencias contradictorias, antagónicas, hacia la posible integración de esas tendencias. Y luego hemos hecho un gesto que es el camino para llegar a esa integración, que es nuestro saludo, donde nosotros trabajamos todos los aspectos corporales, todos los aspectos anímicos, mentales y espirituales, y la conciencia profunda de nuestro ser, tanto hacia adentro, señalando con la palma hacia adentro, para tener iluminaciones progresivas y luego realizaciones en el exterior, a través de nuestro trabajo, nuestras relaciones y demás. De modo que ese es el esquema de trabajo, poder integrar las polaridades, los antagonismos del mundo a nivel interno y luego hacer propuestas al exterior para que haya caminos de integración entre las fuerzas políticas, entre las fuerzas económicas, las fuerzas del trabajo, lo de los productores,
del hombre, de la mujer, de la sexualidad y la espiritualidad, de lo masculino y lo femenino, etcétera, etcétera, etcétera. En ese pequeño gesto que hemos hecho, en ese pequeño ritual, está representado. Ahora le voy a pedir, que lo hemos hecho con nuestro cuerpo, como un pequeño rito. Ahora les voy a pedir, si ustedes quieren, que lo representen. ¿Cómo puede representar el yo desintegrado? Si tiene un boli, un papel, lo dibujan. Y si no, con el dedo. Yo les voy a sugerir algo. Les voy a compartir aquí, este sencillo. Esto es una forma de representarlo, ¿veis? Aquí está el yo desintegrado, cada fuerza tirando por un lado, y aquí el yo integrado. Si no tenéis bolígrafo, lo hacéis con el dedo. ¿Me explico? En la mesa que estéis, o en la silla, o sobre la pierna, o sobre la mano, trazáis una línea de separatividad y otra línea de integración. De modo que pasáis del gesto al símbolo y lo representéis vosotros. Yo he dado una sugerencia, 2 flechas que tiran cada uno por un lado y luego 2 flechas que se encuentran, ¿vale? Pues durante 20 segundos lo hacéis bien con un boli o bien con el dedo señalándolo en algún lado, pero que haya el cambio del símbolo de lo desintegrado al símbolo de lo integrado. 20 segundos. Y esto es importante que lo hagamos porque las tradiciones iniciáticas, en el camino del desarrollo de la conciencia, de las tradiciones iniciáticas, hay muchos símbolos, pero los símbolos son algo que representan experiencia, vivencia. Nosotros hemos tenido una vivencia con nuestro cuerpo que representa nuestra identidad dividida y luego lo hemos simbolizado con un símbolo sencillo de 2 flechas. También podéis representarlo de otra manera, pero esa es una sugerencia. Y ahora pasamos del símbolo a las palabras explicativas. Y lo que os pregunto es, ¿qué se experimenta en un yo desintegrado? ¿Y qué se experimenta en un yo integrándose? Y si tuvierais que escribir vuestra experiencia cuando estáis desintegrada en tendencias contrarias y cuando estáis integrada, ¿cómo podría expresarlo eso con palabras? Ya no con un símbolo ni con gestos, sino con palabras. Y así empleamos los 3 lenguajes básicos. El lenguaje del corporal, el lenguaje simbólico y el lenguaje lineal, el lenguaje de la palabra, de la escritura, ¿vale? Entonces os dejo un minuto para que si tenéis bolígrafo, escribáis cómo me siento como yo desintegrado y cómo me siento como yo integrado, tal y como está aquí, ¿veis? ¿Qué experimento en un yo desintegrado y qué experimento en un yo integrándose? Así, un minutillo, un par de minutos. Pero es importante que hagáis el trabajo de hacerlo, para que no estéis pasivos en este estudio. Y a continuación escribí un poquito sobre qué experimento realizando este saludo tradicional que hemos hecho, el de paz. Hay otro minutillo. ¿Qué experiencia hay ahí guardada en ese gesto, en ese saludo tradicional que empleamos para abrir y para cerrar los trabajos que realizamos en esta línea? Bien, punto suspensivo. Luego en casa seguí.
¿alguna persona me quería compartir lo que ha escrito en el símbolo? ¿Cómo se sentía en la desintegración y en la integración? Si alguien quiere compartirlo, si no, no pasa nada. En la desintegración me siento que no hallo mi lugar. Y en la integración me siento pleno, tranquilo, conectado con el ser, con la esencia. Ajá. Y en el saludo, lo instintivo con lo espiritual, se me hizo un poquito difícil porque cómo juntar las dos cosas, la instintiva y la espiritual, cuando nos han enseñado que lo instintivo es parte de uno, pero que uno tiene que dominarlo. Ahí es donde yo no capté. Bueno, gracias por tu aportación. Lo Gracias. bueno es hacerse la pregunta, como tú estás haciendo, ¿cómo integrar estas dos tendencias? En este caso, tú le has puesto un lenguaje, lo instintivo y lo espiritual, pero puede ser también lo que percibo con los ojos y lo que anhelo como espíritu. La ciencia o la religión, la espiritualidad y la sexualidad, hay muchas formas, pero como tú lo has puesto está bien, porque a ti se te ha dado como lo instintivo y lo más trascendental, ¿no? Cómo poder unir ambas cosas. Todo empieza por una pregunta, porque la pregunta, cuando es sincera, está la semilla de la respuesta. En la misma pregunta está la semilla de la respuesta. Entonces, ten en cuenta que estamos aquí tratando el corazón de la iniciación. La iniciación tiene que ver con todo esto que estamos haciendo. Y el saludo es el camino que se nos muestra para conseguir esa integración. Porque aquí hay unos trabajos que tenemos que hacer, 4 trabajos y 5 hacia afuera y otros 4 o 5 hacia adentro, que ahora vamos a ver. Bien, entonces, como lo voy a plantear esto durante unos 15 o 20 minutos, voy a tratar de compartir un planteamiento muy elemental de lo que es el camino de la iniciación, de lo que yo he venido cosechando en este tiempo. Y luego intentaremos ver cómo podemos verificar ese camino, que es la pregunta que hacía el hermano. ¿Cómo podemos hacer eso? Pero en principio vamos como a tomar un tiempo para explicar esto que acabamos de hacer como gesto, como símbolo y con algunas palabras que hemos empleado. Podríamos decir que los seres humanos que han alcanzado los más altos niveles de realización, los más altos niveles de desarrollo de la conciencia, ellos viven una serie de experiencias, así, con todas mayúsculas. Y esas experiencias no se las quedan para ellos, para su currículum personal, sino que tienen la generosidad de compartírnoslos. Ellos, digamos, que nos tiran una cuerda hecha de palabras, hecha de símbolos, hecha de indicaciones, hecha de prácticas. La idea no es quedarnos con esas palabras y repetirlas, o empezar a discutir sobre una y otra. Lo importante es comprender el significado profundo de esas palabras y luego ejercitarlas para desarrollar nuestras facultades y poder trepar por la cuerda para alcanzar también nosotros esa experiencia. Se lo he intentado representar eso en un pequeño, que creo que va a ser este, ahí, este va a ser. Este ha ejercitado mi conciencia, este no toca todavía. A ver que tengo aquí varios. Deje ya. Vamos a compartir, porque le había hecho un dibujito, que a ver si di con él. A ver. Aquí creo que es. Este es. Compartir. Ahora, bien. Aquí le digo, los maestros alcanzan una serie de experiencias, me refiero a los grandes maestros. Y ellos nos lanzan esta cuerda y nos dicen una serie de palabras, de símbolos. Ellos parten de la experiencia y nos lanzan unas palabras. Nosotros partimos de las palabras para subir hacia la experiencia. De modo que ahora le invito a que nos concentremos en un par de palabras. La palabra cuerpo, o nivel material, y la palabra espíritu.
Cuando hablamos de cuerpo nos estamos refiriendo a la experiencia corporal, es decir, lo que vemos, lo que sentimos, lo que tocamos, lo que palmamos, lo que necesitamos a nivel corporal, lo que se mide, lo que se comprueba, es decir, el ámbito de la ciencia, porque la ciencia tiene una metodología para medir, comprobar las cosas y verificar su hipótesis. Y por espíritu nos estamos refiriendo a toda la experiencia espiritual, a lo imponderable, a lo intangible, a lo invisible, a lo que religa, a lo que liga, a lo que une. Y aquí la ciencia separa las cosas, la analiza, la estudia y llega a sus conclusiones. Aquí lo que se intenta con la religión es ver cómo todo eso tiene un plan, que es un plan divino, un plan cósmico. De modo que son dos palabras con dos ciencias diferentes, con dos, digamos, aspectos diferentes. Para los grandes maestros, esto no tiene ningún lío, porque ellos no viven separado el cuerpo del espíritu ni el espíritu del cuerpo, porque ellos hablan de que hay distintos niveles de manifestación. Por tanto, el espíritu no excluye el cuerpo y el cuerpo no excluye ni niega el espíritu, porque son distintos niveles de manifestación. Hay, por tanto, una continuidad de la experiencia, donde lo corporal abraza lo espiritual y lo espiritual abraza lo corporal. Y por tanto, ellos nos hablan de un juego precioso donde la unidad le da sentido a la diversidad y la diversidad enriquece la unidad. Y ese juego de unidad a la diversidad y de diversidad integrándose en la unidad es lo que ellos proponen, que es una cosa preciosa. Pero eso es lo que dicen ellos. Y nosotros podemos repetirlo 1000 veces, pero no quiere decir que lo estemos viviendo. Nuestro punto de partida no es ese. Ese es nuestro punto de llegada. Nuestro punto de partida es que estamos en un verdadero lío, los seres humanos. Porque el nivel de conciencia en el que estamos, por lo general, los seres humanos, es una conciencia donde tenemos muchas facultades para separar las cosas y analizarlas, pero tenemos muy pocas facultades o casi ninguna desarrollada para integrarlas. Por tanto, lo que nosotros tenemos que comprender es de qué va ese lío, no para quedarnos en él, sino para comprenderlo y para ver qué camino nos ofrece la iniciación para poder integrarla, dando un salto cualitativo en el desarrollo de la conciencia, que nos permite pasar de lo separado a lo integrado y a lo unido, lo cual es un gran avance, tanto a nivel individual, porque imagínate lo que es, por ejemplo, la contractura muscular. Un músculo tirándote para un lado y otro para otro y aparece un dolor en la espalda que tienes toda la tarde ya perjudicada. O a nivel político, fuerzas contrarias que se restan una a otra en vez de unirse para sacar adelante la sociedad en que vivimos. A nivel de hombre y mujer, o de masculino y femenino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es saber que el lío nos viene de que nuestra conciencia en el estado habitual en que vivimos los seres humanos, y puede ser un gelón, un getul, un gurú y vivir en ese estado, aunque tenga más algunas cualidades desarrolladas, pero no tiene esto bien claro y no las ha integrado, y sobre todo si no tiene ninguna disciplina, vive en el caos total. Estamos ubicados en una estructura de conciencia, en una estructura mental de conciencia, donde existe la división, donde existe la polaridad. De modo que debido a esa estructura y a la capacidad abstracta, el ser humano puede ver la realidad desde distintos puntos de vista aparentemente contrarios y opuestos. Es decir, que esa estructura, que es la estructura psíquica del ser humano, aquí sería el alma o psiquis, puede mirar hacia arriba y preguntarse y afirmar que existe lo eterno, que existe lo imponderable y que esa diversidad que hay en la vida responde a un plan que la unifica. Pero también esta estructura psíquica puede mirar hacia abajo y entonces aquí decimos que dice, aquí todo cambia, todo se acaba y no vemos que exista ningún plan que unifique. Y precisamente, esta separatividad que tenemos en nuestra propia estructura psíquica, las proyectamos luego hacia arriba. Por eso, este antagonismo, ahí es donde encontramos todos los conflictos, tanto internos como externos, que padecemos la humanidad. Por ejemplo, a nivel interno, como lo explicaba el maestro Marcheliak, si os acordáis de él,
hablaba de ser y de humano, que es la misma tendencia puestas con otras palabras. Como seres contemplamos la unidad, el centro. Como humanos vemos la diversidad, la periferia. Como seres aspiramos y experimentamos el espíritu, y aquí percibimos y nos sentimos como materia. Aquí tendemos a lo sagrado, aquí tendemos a lo terrenal. Es decir, que el ser humano puede afirmar tanto de que existe lo sagrado y por tanto hay una causalidad, y puede afirmar que existe lo material y que simplemente hay casualidad. Y aquí está el origen de muchos de los problemas, tanto internos como externos a nivel cultural. La contradicción que hay entre los materialistas y los espiritualistas, entre los científicos y los religiosos, entre los estudiantes de la realidad y los adoradores de la unidad. Yo recuerdo, ahora me viene a la mente, mi padre, veníamos del campo, yo soy hijo de campesino y compatibilicé estudios con los trabajos en el campo, veníamos del campo y cuando entramos a casa, mi madre le preguntó a mi padre, Manolo, ¿cómo está la cosecha este año? Dice, este año es regular, pero bueno, ahí vamos tirando. Dice mi madre, Dios quiera que el año que viene tengamos mejor cosecha. Mi padre, que era de los de arriba, de los de abajo, mi padre que era de abajo, dice, ¿cómo que Dios? ¿Qué tiene que ver Dios en esto? Ni Dios existe ni nada. Será si trabajamos la tierra y si llueve en condiciones y así tendremos buena cosecha. Y mi madre se enfadó, que era un signo de Aries, y dice, ¿tú vas a ver si hay Dios o no hay Dios, si no sabes ni arreglarte la camisa? Y ahí terminaron. Y yo recuerdo que entonces estaba yo leyendo filosofía, digo, ahí está el resumen de toda la filosofía del mundo. Porque aquí es donde nos preguntamos, ¿será verdad que existe la reencarnación, un más allá, una vida después de la muerte? ¿Será verdad eso? ¿O será verdad que cuando muramos acaba todo y ya está, somos materia y terminamos materia y listo? Esa dualidad es la que leíamos al principio, cuando decía el maestro que la iniciación es la capacidad de integrar la sed de devoción y los apetitos físicos, la tendencia a lo espiritual, la tendencia a lo material. Que, aunque no nos demos cuenta, muchos que van a misa son simplemente materialistas, porque conciben al cielo y a Dios como un lugar donde van a estar muy a gusto. Hay gente que se meten en guerra y se masacran pensando que cuando mueran, que lo hacen por una causa justa, según ellos, van a ir al cielo y van a tener 60 mujeres a su disposición, la comida que quieran y el confort que quieran. O sea, que son puros materialistas, aunque hablen de esto. Cuando hablamos de religión, aquí hablamos de religar, lo que une. Cuando hablamos de ciencia, lo que se separa, porque la ciencia lo que hace es analizar, separar, y la religión intenta reunir. Muchos científicos van a misa, pero cuando van a misa dejan de ser científicos y dan un salto a la religión. Y cuando salen de la misa y van al laboratorio dejan de ser religiosos. Ellos no lo tienen integrado, aunque vivan las dos cosas, la viven separadas. ¿Me voy explicando o voy solo? A ver, decidme algo. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Vamos juntos o voy yo solo hablando? Vamos Sí, juntos. Se ¿Vamos explica, se juntos? explica. Vale, estupendo, me alegra. Vamos juntos. Es que aquí son las 3 de la madrugada, casi las 2:30, y esta es la hora en que yo estoy soñando por las noches. Bueno, entonces, Muchas gracias. ¿cómo salimos de este lío? Insisto, que este lío, porque haga yoga un día o dos, no va a salir de él, ni una década. A lo mejor algunos sí, que vienen ya muy evolucionados. Hace falta a mí unos 15 o 20 años de disciplina para tener esto integrado en cada acto de tu vida. Que cuando comas esté ahí Dios y cuando estés rezando a Dios esté ahí la materia. Si no, simplemente lo que hacemos es dar salto de uno a otro y la iniciación pretende otra cosa. Esto, la pregunta es, ¿cómo salimos de este lío que engendra guerra? Cuando las personas, grupos se polarizan y creen que uno tiene la verdad y empiezan a luchar, a pelearse. Cuando los trabajadores tienen unos intereses y los empresarios otros, sin unificarse para sacar la misma empresa común, que es el bien de todos. ¿Me explico? Todo esto tiene unas connotaciones tremendas a nivel interior, a nivel de relación de pareja, de familia y de gran familia humana, porque no están integrado el ser humano internamente, no puede estar integrado externamente. Entonces, ¿cómo salimos de este lío? Primera reflexión que lo hago.
ni lo objetivo ni lo subjetivo tiene por qué ser la realidad. Los primeros se basan en una red de saberes que son ficticios porque los axiomas de los que parten no han sido demostrados. Y por tanto, los de arriba tienen un fabulismo no verificado. Con lo cual, esto implica una imposibilidad y una necesidad. La imposibilidad de la ciencia y de la religión para mostrarse como centro y la necesidad de otra disciplina capaz de ser de centro que integre las distintas fuentes del saber y la renueve constantemente, porque si no sería ya una creencia. De modo que la ciencia y la religión, aunque pueden aportar, no pueden ser la disciplina que integre la diversidad de saberes, de experiencia humana. Y hace falta esa disciplina. Y esa disciplina es la que llamamos nosotros iniciación, porque es capaz de recoger la tendencia a religar con la tendencia científica a analizar e integrarla en una misma propuesta. Hay muchas tradiciones iniciáticas, conviene saberlas. El doctor Laferrière nos invita a que las estudiemos y para eso escribió 36 propósitos psicológicos donde hay 18 o 19 escuelas diferentes de iniciación. Yo me voy a referir más particularmente al linaje que creó Laferrière, porque es el que más conozco. Pero gracias a ese linaje he podido conocer otras tradiciones que en sí mismas aportan lo mismo. Porque fijaros, todas estas escuelas, aunque tienen diferentes orígenes en tiempo y en lugares, comparten, hay un paralelismo entre ellos. Y todas insisten en dos cuestiones. Para poder iniciarse en ese nivel de conciencia que permite la integración, por eso la llamamos iniciación, porque te inicia en el nivel de conciencia donde es posible la integración, donde esto es posible y no esto, donde pasamos de esto a esto. Y todo eso es un camino que lleva su tiempo recorrerlo, porque como todo camino requiere unos pasos y cada paso requiere una disciplina, un estudio, una concentración, una verificación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese camino se habla de dos temas básicamente. Un tema es la intención, la actitud de la persona, del candidato, y el otro, la necesidad de método. Aquí se los pongo. Intención y método. Vamos a suponer que no hay ni intención ni método. Seguro que no estaríamos ninguno aquí. Yo estaría durmiendo ahora y ustedes estarían paseando en algún otro lugar. Porque si no tienen intención ni método, ¿qué van a hacer en un camino de estos? Vamos a suponer que no tienen intención, pero tienen el método. Son estas personas que curiosean, les interesa todo porque les gusta saber, pero al no tener la intención no pueden avanzar por mucho método que tengan. Vamos a suponer que tienen la intención y no tienen método porque no están en ninguna escuela. Estas personas tardarían más, posiblemente, pero encontrarían ese nivel. Lo ideal que sería, pues tener intención y tener método, ¿sí? De sentido común, ¿veis? Pero es muy importante ambas cosas. A veces la intencionalidad, la actitud se nos rebaja y conviene reavivarla. Cada uno tiene sus trucos para activar su intencionalidad, porque la intencionalidad es el motor y nadie te la puede dar. Método te pueden dar, pero intención no. Si alguien no tiene intención de cambiar en algo, no hay forma de ayudarle a que cambie. Pero si tiene intención, cualquier ayuda le sirve. O incluso él mismo se autoayuda como puede. Pero insisto que lo importante es tener intención y tener método. Por eso digo que sobre intención hay formas de... Yo, por ejemplo, a veces reavivo la experiencia cuando mi padre falleció, ya con 90 y tantos años en mis brazos, la última semana que nos fuimos toda la familia con él para despedirlo, y recuerdo ese momento en que se le transformó el rostro y volvió a ser un niño y parece que su alma se iba. Esa experiencia a mí me reactiva mucho mi intencionalidad para las prácticas que hago, hacerlas con ese
motor, con ese fuego de la intención. Y otras prácticas también que hago para avivar mi intención por la mañana cuando me levanto. Después hablaremos de eso, de algunos trucos. Y sobre el método, hay muchas metodologías. Si ustedes eligen, por ejemplo, la metodología de Yogananda, de su Kriya Yoga, pues es un método que te ofrece desde el primer día hasta que llevas 30 años practicando el Kriya Yoga. Si te metes en el cuarto camino de Gurdjieff, tienen sus propuestas. La pregunta es, ¿dónde estamos nosotros en este camino de iniciación que inició el doctor Laferrière y hubo un linaje que le continúa? En mi caso, el linaje yo lo conocí personalmente y traté y aprendí mucho como el maestro Estrada, el maestro Domingo Díaz Porta, el maestro Marcelli, luego los maestros Michan, luego el maestro Gustavo Toro. De todo eso yo aprendí porque es importante el linaje. Y luego con discípulos, algunos de ellos ya maestros. Es una fuente de aprendizaje importante. Entonces vamos a detener un poquito sobre el método que el maestre nos propone para ese nivel de conciencia donde es posible la integración. Y entonces todo método tiene dos cosas: el qué propone y el cómo hacer eso. El qué sería, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien dijo algo? Bueno, el qué. En el qué, el doctor Laferrière nos propone 3 ciencias sagradas. El camino de la alcometría, que es la ciencia de la interrelación con su propuesta de escomología. El camino del alquimista es la propuesta del yoguismo o la ciencia de la transmutación. Y el camino de la magia, la propuesta del magismo o ciencia de la consagración. Las 3 grandes ciencias. Que fijaros, estas 3 grandes ciencias tienen su nacimiento en las 3 grandes aspiraciones de todo ser humano de todos los tiempos y lugares. Que es, 1, la aspiración de conocer quién soy yo, que es esta flor que me rodea, que este sol, por qué llueve, por qué las flores crecen, por qué los pájaros cantan, etcétera, etcétera. El saber del mundo y de mí mismo. Esa es la cosmobiología. Hay otra aspiración del ser humano, y es que yo siento que tengo un potencial que puedo desarrollar y que puedo mejorar mi vida. Que si empiezo a tocar la guitarra mal, si me entreno mucho, la toco bien y puedo llegar a Paco de Lucía. Que si, por ejemplo, quiero tener fuerza y ejercito mi musculatura, la puedo desarrollar y tener más fuerza. Que si quiero concentrarme y desarrollar más mi inteligencia, puedo desarrollarla. Es decir, la ciencia de ir cambiando, la aspiración a cambiar, a ser mejor ser humano, la ciencia de la alquimia, la ciencia de la transmutación. Y la tercera, por mucho que conozca y por mucho que transmute, siempre hay una tendencia en el ser humano de decir, Dios mío, ayúdame. Esa tendencia natural de decir, Dios, ¿esto qué es, no? De solicitar a fuerzas superiores para que nos ayuden, que siempre está en el ser humano, en la ciencia de la consagración, de suplicar, de implorar, de pedir. Las 3 grandes ciencias que tienen que ver con lo que a mí me gusta llamar las 3 pasiones sagradas. La pasión de conocer, la pasión de cambiar y la pasión de ser algo más grande de lo que uno es. Se entiende las 3 grandes ciencias sagradas. Si están interesados sobre esto, escribí en su día unos textos de guía para quien quiera, lo pueden pedir y se lo mando con gusto gratuitamente. Y el cómo es el procedimiento epistemológico, es decir, cómo abordamos cada una de estas ciencias. Y entonces el maestro aquí es innovador. Él dice, como estamos en el siglo que andamos, el punto de partida es lo material, porque la ciencia eso es lo que estudia, parte de la materia. Entonces, si nosotros queremos actualizar la tradición iniciática, partimos de lo material, pero no nos quedamos en lo material, porque sería un materialismo, un reduccionismo del saber, que como dice él, no es que esté equivocado lo material, no está equivocado el materialismo, lo que está equivocado es reducirlo todo al materialismo. Y lo que hace él, ampliarlo a la experiencia anímica y a la experiencia espiritual, y a eso le llama tesis a lo material, antítesis a lo anímico, síntesis a lo espiritual. Y dice, pero no para quedarnos a lo espiritual, sino para identificarnos con él y luego traer al mundo propuestas, programas de educación, de economía, de política, de relación humana, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. La matesis. De modo que él propone 4 pasos epistemológicos. Partir de la experiencia material o tesis, ampliarlo anímicamente, espiritualmente y todo eso, llevarlo luego a la vida práctica
con propuestas de reeducación para la humanidad. Aquí se lo amplío un poquito más, el qué, las 3 ciencias sagradas, con su lenguaje, con su metodología y con sus aspectos prácticos. Y el cómo. Tesis, plano físico, experiencia corporal, antítesis, tal. Te insisto, si están interesados sobre esto, incluso se mete en la página de la red GFU y hay un vídeo de aproximadamente 2 horas donde con muchos ejemplos explicamos esto. Digo para no detenernos aquí. Ahí ponemos ejemplos cómo aplicar la tesis, antítesis, antítesis a la pareja, a la alimentación, a la economía, a la política, a la educación de los hijos, al estudio de la cosmobiología, al estudio, etcétera. Y si quieren más información, hay un tocho, un libro de unas 300 páginas que me han querido publicar la Fundación La Ferrier y no me acuerdo, y he dicho que es que ya la tengo comprometida con la red GFU y pronto la vamos a colgar por ahí. En fin, ustedes me la piden al correo electrónico y yo se la envío a quien quiera. Bien, entonces, digamos que esto es lo que decíamos al principio, esa cuerda que nos tira el maestro para que trepemos por ella, siendo tesis, antítesis, síntesis, matesis, todo eso lo importante es cómo lo verificamos nosotros ahora. ¿Cómo podemos verificar todas estas palabras, estos símbolos, estas enseñanzas? Porque la verificación, como decimos aquí, es la clave sin la cual no podemos tener la vivencia, sino simplemente nos quedaríamos en repetidores de palabras, imitadores de segunda mano de un ser original. Y creo que ninguno de nosotros queremos ser imitadores, sino queremos ser originales, aprendiendo de ellos, pero yéndolo a verificar nosotros. Sí, entonces, ahora os propongo un trabajito. La pregunta que os hago es aceptar. 5 minutos os dejo para que contestéis 3 o 4 preguntas. La primera es, disculpe, fíjate que reduzca esto, compartir. Bueno, se lo digo así. La primera es, hasta el día de hoy, ¿qué caminos he recorrido para desarrollar mi conciencia? La segunda cuestión es, ¿qué resultados he obtenido? Y la tercera es, ¿he hecho en falta algo? ¿Me falta algo? Esas 3 cuestiones. ¿Qué camino he recorrido para el desarrollo de mi conciencia hasta hoy? La segunda, ¿o qué trabajo he hecho? ¿O qué medios me he tomado? ¿O de qué medios me he servido? ¿Qué he hecho para ser mejor ser humano, podríamos decir? Para desarrollar mi conciencia. ¿Qué resultados he obtenido? Y si he hecho algo en falta. Y me gustaría que dediquemos 3 o 4 minutos a eso. Lo voy a contar para que no se me olvide. Os dejo 3 o 4 minutos. Ya terminé. ¿Me puedes compartir algo de lo que has escrito? Sí, yo le puse hasta el día de hoy
¿qué camino he recorrido para recorrer la conciencia hasta hoy? He Sí. recorrido disciplinas, cursos, interrelaciones, y ¿de qué medio me he servido? Pues talleres, economía, buena salud. Y lo último es, me falta algo, me falta hacer un método que esté bien estructurado. Ajá. Y Bueno, eso es lo que se me hace difícil, Paco. Un método que esté bien estructurado, porque siempre andamos del tingo al tango, ¿no? Y muchas veces no tenemos un método así como lo que tú nos estás explicando, ¿verdad? Yo pienso va. que debemos de tener un método. Gracias. Bien, bien. Bueno, ya tiene, digamos que has trabajado diferentes disciplinas y lo que ahora te estás cuestionando, lo cual es estupendo, porque eso es un paso evolutivo importante para el desarrollo de tu conciencia, es cómo interrelaciono todo eso que estoy haciendo para que no sea montoncitos, sino cómo lo reúno de un modo más sistemático. Entonces vamos a ver si en la sesión de hoy vamos alumbrando un poquito de una forma más sistemática el procedimiento, ¿no? Entonces pasamos a otro trabajito en línea de lo que estamos ahora hablando, de la verificación. Todo camino de verificación implica el que uno tiene una vivencia de eso que está estudiando, de eso que está haciendo, de eso que está intentando comprender, de eso que está escuchando de un maestro. Uno tiene que tener una relación con su experiencia y luego lo que hace es ensanchar esa experiencia, desarrollarla. Eso es lo que se le llama la fenomenología. Fenomenología es un enfoque del trabajo consciente donde el ser humano es capaz de observar con sus facultades ciertos fenómenos de la vida. Por ejemplo, la fenomenología, los fenómenos de la meteorología. Si yo os preguntara por los fenómenos de la meteorología, pues me diríais la lluvia, la tormenta, el rayo, la sequía, etcétera, etcétera, etcétera. Todos seríamos fenomenólogos de la meteorología. Si nos preguntaran sobre la fenomenología de la pandemia, pues tendríamos ahí un montón de cosas que decir. Que si el contagio, que si la mascarilla, que si la vacuna, que si la vacuna no, que si la vacuna sí. Fenómenos relacionados con la pandemia. Si habláramos de fenómenos de la economía, hablaríamos de la inflación, hablaríamos de los déficits, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, si queremos hablar de los fenómenos que experimentamos en nuestra conciencia, ¿cuáles serían los fenómenos básicos que observo en mi conciencia? Como hace esta preguntita aquí y sugiere este dibujo. Es como si te metiera en ti y alumbrara, no orgánicamente, sino en tu conciencia, si alumbrara ahí, ¿qué es lo que descubrimos? ¿Qué hay en mi conciencia? ¿Qué fenómenos se dan a través de los cuales experimento la vida? ¿Cuáles son esos fenómenos básicos? 2 minutitos, cada quien que lo reflexione, y como decía el maestro Estrada, equivocándonos, aprendemos. O sea, no hay que temer dar o no dar, acertar o no acertar, sino ensayar. ¿Qué fenómeno observo yo en mi conciencia? Con los cuales estoy experimentando la vida. Dicho sea de paso, la conciencia no podemos definirla. Lo que hacemos con la conciencia sí podemos definirlo. Uno puede sufrir o puede alegrarse. ¿Por qué? Porque tiene conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? Eso que produce cosas en mí. Bien, pues ahora centrar un par de minutos en qué fenómenos, qué asuntos veo yo en mi conciencia. Los que os vengan a la cabeza, los primeros que se vengan. Estamos hablando de los básicos. Decidme a alguien algo, cualquier cosa que haya escrito, y luego seguimos. Bueno, A ver, yo- dime bueno, algo. Eres María, ¿no? María de Lourdes. María de Lourdes, sí. Muy buenas tardes, muy reverendo Gelón. Sí. Gusto saludarle.
Bueno, yo he observado que en el transcurso del tiempo que he estado en el sendero iniciático, pues he cambiado mucho. Siento serenidad, paz, armonía con los demás, más integrada con los demás, con todo. Y sobre todo ese darme cuenta, pues a veces siento así que todo es uno, ¿no? Aquí en Huatulco, donde vivo, pues está el mar y ahí estoy dando yoga ahora. Entonces es como una sensación de integración, de paz y de mucho amor. Siento ahorita, yo antes no sentía así como mucha compasión por la gente y ni por mí, porque decía que eso era lástima y eso no era bueno. Pero no, ahora he entendido que es la compasión, que es el amor por los demás. Entonces sí siento que ha habido ese fenómeno en mi conciencia, ¿no? Que sí hay un cambio de cuando inicié a ahora. Estupendo. Yo quiero Entonces, participar. sí, te escuchamos, Joel. Joel, te explicamos. Bueno, yo soy pre-yamí, ¿sí? Estoy iniciando en esto. Estoy conociendo muchas cosas que me están ayudando precisamente. Y hablando de este tema ahorita, creo que para mí lo básico es el autoconocimiento. De ahí también logrando un equilibrio en mis emociones, de acuerdo a las actitudes que presentaba anteriormente y con lo que he aprendido, creo que me he sabido equilibrar, aunque me falta todavía demasiado camino. Y de ahí, pues experimentar ahora las situaciones que vivo, pues ya con un propósito, ya le doy sentido a lo que es la vida, ¿sí? Y principalmente, pues la convivencia con todo lo que me rodea, con todo respeto, lo que ahora realizo. Hasta ahí, gracias. Gracias, Joel. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Sí. Sí, te escucho. Yo quiero compartir, muchas gracias, reverendo Gelón. Yo he llegado a la conclusión de que lo que necesitamos es cada vez desarrollar más nuestra conciencia. Y pienso que he logrado un poco. Y lo que más deseo es conseguir un método que me funcione para tener una meditación mucho más profunda, para que la loquita del paseo la pueda domeñar, esté más quieta y lograr esa profundidad de la meditación. Tomo nota, Beatriz. Gracias por compartir. Les tomo un poquito lo que han compartido, ¿vale? Fíjense que tanto Lourdes como Joel como Beatriz están expresando una serie de experiencias y de aspiraciones que se basan en unos elementos básicos que hay en la conciencia. Por ejemplo, se habla de serenidad, de paz, de amor, de necesidad de tranquilizar la mente. Se habla también de emociones, de actitudes. Es decir, el ser humano experimenta en su conciencia unos fenómenos que le permite lo que estáis vosotros compartiendo. Por ejemplo, el ser humano experimenta la emoción. Hay muchos tipos de emociones, pero el elemento básico es que experimentamos emociones. El ser humano experimenta ideas. Alguien decía por ahí, había tomado de que todo es uno, por ejemplo, decía, de que es posible el autoconocimiento, etcétera, porque el ser humano experimenta el fenómeno de las ideas, no solamente de las emociones, de las ideas.
el ser humano también, hablaba por ahí de que para hacer cosas, porque el ser humano experimenta el fenómeno de la acción. ¿Veis? Lo básico en esto de la conciencia es que tiene unos fenómenos a los cuales estamos arrojados a vivir. Yo aquí los tengo un poco organizados. ¿Veis? El ser humano experimenta el fenómeno de la acción, experimenta el fenómeno de la emoción, experimenta el fenómeno de la idea. Pero ¿quién es el que hace, el que siente y el que piensa? Yo, la identidad. El fenómeno de la identidad. Hay otros, las percepciones, las imágenes, los recuerdos, la representación, etcétera, etcétera. Pero los 4 básicos internos a los que yo me quiero centrar hoy, porque explica lo esencial de la tradición iniciática, porque aquí aparecen los caminos para el desarrollo de la conciencia. En las acciones tendríamos el karma yoga o el hatha yoga para trabajar el cuerpo. En las emociones tendríamos, por ejemplo, el bhakti yoga. En las ideas tendríamos el nani yoga, en la identidad el raja yoga. Pero lo importante es que ahora mismo, todos los que estamos aquí presentes, verifiquemos en nuestra propia conciencia de que estos 4 fenómenos están aquí con nosotros acompañándonos. Por ejemplo, yo estoy aquí como ponente, mi identidad de ponente, que tengo una idea que compartir, experimento unas emociones al compartirlo y esas emociones y esa idea hacen que yo hable y exprese, gesticule con mi cuerpo. Si en vez de tener ahora la identidad de ponente con la idea de que es posible comunicar, la emoción de poder compartirla, la idea de compartir, la acción me sale con esa expresividad propia de quien tiene la emoción de la idea de compartir y esa idea, esa identidad. Si yo aquí en vez de esta identidad tuviese la identidad, vamos a decir, de un padre cabreado porque su hijo le han hecho una trastada, mi idea sería de que tenía que poner orden. La emoción sería de rabia y la acción es ahí quietos todos sin moverse. Y me vais a escuchar y mañana no vais a salir a la casa, de la casa. ¿Sí? Ahora mismo vosotras estáis aquí con una acción. Estáis sentadas, algunas tomando nota, otras escuchando. Tienen esa acción porque hay una emoción, la emoción de apertura, de cierta curiosidad, o a lo mejor la emoción de aburrimiento y la acción es un poco está ahí diciendo que me voy a quedar dormida. Porque tiene la idea de que aprender es bueno o de que en este caso aprender es aburrido. Y porque tiene la identidad de alumna, de participante. ¿Se ve? Estos 4 fenómenos son los que permiten que cada uno lo viva a su manera, individualmente. Pero todos tenemos estos 4 fenómenos, como todos tenemos 2 ojos, una nariz, 2 orejas, y cada uno tiene su nariz, su oreja. Todos tenemos un dedo gordo, pero cada uno tiene su huella. Pero todos tenemos el dedo gordo con las huellas. Estos son los elementos anímicos constitutivos del ser humano, básicos, los fenómenos básicos. ¿Sí? Entonces es importante que nos preguntemos ahora mismo cuál es mi identidad, qué ideas tengo, qué emociones, qué acciones. Claro, como aquí estamos en una charla, lo más fácil es que tu identidad sea la de oyente, en este caso ahora mismo, con la idea de que es bueno atender para poder aprender, la emoción esa de apertura, de receptividad, y la acción, por tanto, de estar atenta, de estar notando lo que te interesa, de procurar, ¿no?, con tu posición corporal. Pero si tu identidad aquí fuera la que tiene que controlar el sonido, pues lo que tendría la idea de que es importante que se module bien el volumen, su emoción tiene que ver con su papel y la acción no está escuchando el contenido, ni la trascendencia, ni el significado de lo que digo, sino solamente si está bien el sonido o no. Su acción sería diferente, ¿no? Entonces es muy importante saber que todo lo que hacemos en la tradición iniciática requiere una identidad, una idea, unas emociones y unas acciones. Y que de ahí salen los caminos más importantes, como ahora vamos a ver a continuación. Mi pregunta es, ¿qué relación hay entre estos 4 fenómenos de la conciencia? ¿Cómo se relacionan? Ya digo que hay otros, ¿no? Pero los vamos a dejar para no hacer tan complicado esto. Con estos 4 nos podemos entender muy bien.
para el objetivo de esta sesión. Identidad, yo, que pienso, que siento y que hago. Como un ser humano que está lanzado a tener una persona, una identidad, a tener una idea. Que algunos dicen, yo no quisiera pensar. Cuando dicen tener la mente en blanco es una tontería. Eso simplemente que tiene la idea de mente en blanco. Pero no deja la mente en blanco. Otra cosa es que se quede la mente más sosegada. Porque las ideas no son ideas locas. Son ideas de tranquilidad, ideas de serenidad, ideas de calma. O yo no quisiera ahora mismo que no me agiten las emociones, ¿no? Tú quieres una emoción de cierta paz. Y algunos dicen que mi marido no hace nada en casa. No es que no haga nada, es que está tirado en la silla o durmiendo en la cama. No es posible no hacer nada. No es posible no sentir. No es posible no tener idea. No es posible no tener identidad. Estamos arrojados, decían los existencialistas, estamos arrojados a ser, a pensar, a sentir y a ser. La pregunta es, ¿cómo cultivo mi persona para tener una identidad, una idea, unas emociones y unas acciones sanas? Y luego preguntarnos cómo podemos alcanzar una identidad, una idea, unas emociones y acciones que integre las distintas tendencias psíquicas que hay en mi conciencia. Esa es la pregunta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué relación guardan entre sí? Esto es muy importante en la tradición iniciática. Ahora ya no nos preguntamos cuáles son los fenómenos básicos, sino cómo se relacionan entre ellos. Y fijaros, ahora mismo podemos ver que los cuatro están en nosotros, pero en cada momento hay uno que predomina. Entonces, aunque estén los cuatro, si por ejemplo alguien te insulta, ahí sale la emoción de la ira y esa predomina, pero no quiere decir que no estén las demás, predomina una. O si por ejemplo estás reflexionando de si invierte en una casa y en qué casa y qué dinero te gasta, ahí predomina mejor mal las ideas, pero no quiere decir que las otras no estén. O si entra en la casa y hay que fregar el suelo, hacer la comida porque rápidamente vienen los hijos y tenemos que tener algo de comer, pues predomina más ahí la acción, pero no quiere decir que no esté la emoción y la idea ni la identidad. Siempre están las cuatro, pero predomina una u otra según la situación. Además, la una no puede estar sin la otra. Tú no te puedes cabrear sin pensar que lo que te están diciendo es una falta de respeto hacia tu persona, o hacia la dignidad de un ser querido, o hacia la dignidad de otro ser humano. No te puedes cabrear sin pensar eso, y sin tú tener esa identidad que se siente amenazada. Y no puedes separar una emoción de tu expresión, de hacer algo con tu rostro, aunque sea disimular la ira que tienes. Está reprimiéndola, ¿no? Sí, son cuatro fenómenos que están siempre presentes y relacionados. Ahora, ¿cómo se relacionan en su gestación? Entonces, aquí donde viene la aportación de la tradición iniciática. Ellos dicen que hay una relación jerárquica, piramidal. Aquí hay una pirámide, donde la de arriba puede sobre la de abajo, esta sobre esta y esta sobre esta. Eso hay que meterle cabeza para entenderlo. Es decir, una identidad genera ideas, la idea genera emociones y las emociones generan acciones. Y cuando están ya las cuatro, están las cuatro. Pero como se han generado, es jerárquicamente. Por ejemplo, un profesor en clase, una profesora en clase, que le llama la atención a un alumno o una alumna porque está haciendo una travesura, algo que no se puede consentir. Y entonces el profesor le dice que se salga al pasillo. O que aquí decimos, te enseño un parte es como una falta. Y tiene que ir al director. Bueno, está haciendo una acción, pero ¿por qué está haciendo la acción el profesor, la profesora, con cierta cara de enfado y diciéndole al niño, oye, salte al pasillo o ve al director que te ponga un parte, con esa forma de expresar? ¿Por qué hace eso? Porque experimenta una emoción que es de disgusto. Pero ¿por qué experimenta el profesor una emoción de disgusto ante el comportamiento del alumno? Porque el profesor piensa que la clase tiene que haber un orden
a la hora para aprender. ¿Y por qué el profesor tiene esa idea? Porque es la autoridad, está identificado con la autoridad en la clase. Si en vez de ser el profesor es el señor o la señora que limpia la aula y que pasa por el pasillo, ve al niño haciendo una tontería, se ríe, le hace gracia, se ríe, porque es gracioso lo que hace, porque su idea es de que el niño tiene salero y porque su identidad no es la de profesor, la de la autoridad, sino la persona que se encarga de la limpieza de la clase. Pero esta persona que es la limpiadora o el limpiador de la clase no le pone un parte. Se puede hasta reírle la gracia, ¿me explico? Porque su identidad es otra. En ese momento, ella no ejerce la autoridad. Pero el profesor, aunque sea un chico o una chica muy gracioso, muy graciosa, piensa que tiene que haber orden en la clase porque si no, no se puede aprender. Y si no hay ese orden, él experimenta una emoción que le lleva a decirle al niño, te calla o te mando al director. ¿Me explico? La jerarquía, relación piramidal. Esa es muy importante. Aquí está la clave del cambio. No es cambiando solo las acciones como vamos a cambiar, es cambiando las intenciones, la identidad, la forma de pensar. Y esa forma de pensar va cambiando la forma de sentir, la forma de hacer. Por ejemplo, yo estuve trabajando más de 10 años con drogodependientes, con personas que tienen dependencia de ciertas drogas. Y le poníamos un plan de acción para que hiciera esto por la mañana, esto por la tarde, esto por la noche, para que no hiciera lo otro. Y decían ellos, qué bien, ya lo tengo claro. Bueno, dejaban la droga 2 días o 3 y volvían y recaían. Pero cuando a esa persona drogadicta le pasaba algo fuerte en su vida, algo intenso, como que se moría su madre, que le dejaba la mujer, que perdía el trabajo, su identidad cambiaba porque perdía algo muy fuerte para él. Y entonces venían a la sesión, venían a la consulta con verdadera intención de cambiar. Y entonces cuando le dábamos la estrategia de cambio, esa persona se mantenía en el no consumo. Pero porque la vida le había tocado más arriba, ¿me explico? De modo que no solamente se trata de cambiar de acciones, sino ir cada vez más arriba. Y por eso aquí los rituales tienen su importancia, la meditación tiene su importancia, las relaciones vivificantes tienen su importancia y luego las prácticas corporales también tienen su importancia. No olvidemos que esto es cuerpo, esto es sensibilidad, esto es mente y esto es identidad o espiritualidad, ¿no? Son 4 niveles de la conciencia. Bueno, entonces, sabiendo que existe una piramidalización, es importante ver cómo nosotros, ¿veis? La identidad influye en la idea, le da la emoción en las acciones. A ver, ¿voy solo o me estáis acompañando? Estás acompañando. Le estamos muy al pendiente. Vale. Estamos muy pendientes. Estamos atentas. Claro. Okay. Estamos. Estupendo. Es que esto lo suelo dar en talleres de 30 horas, nada más que esta pirámide, 30 horas. Porque yo no hablo, allí lo que hacemos es experimentos y cada quien va descubriendo esto. Pero en 1 hora y media que quiero compartirles, le ofrezco por lo menos la información, confiando en que ustedes van verificando conforme me van escuchando y al comprenderlo ya lo van verificando y dicen, ah, claro, 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 ¿no? Bien, entonces aquí viene ahora lo importante. Esto que tú vives en tu conciencia no pasa inadvertido en el mundo, porque tú eres un agente en el mundo donde vives. Nada más que saliendo a la calle y diciendo buenos días a tu vecina, o buenas tardes a tu pareja, o a tu hijo saludándole, o la forma de poner el plato, de que él te lo ponga a ti y da las gracias, nada más que en eso, tú ya vas con esa pirámide con el mundo. Depende cómo tengas esto, así vas sembrando el mundo de progreso o de regreso, de avance o de retroceso. ¿Por qué? Porque cuando tú te relacionas con el otro, lo que llamamos identidad es la actitud que tienes tú ante el otro. Y esa actitud influye en la forma de ser del otro. Sin que digas nada, tu identidad, al nivel que la tengas desarrollada, con tu presencia se convierte en actitud que influye en la forma de ser. Influye, no quiere decir que tú lo vayas
a obligar a ser así, pero tú dejas en el otro una semilla. Cuanto más pequeño sea la criatura, esa semilla se arraiga más o menos. Si es un niño, una niña de corta edad, esa semilla es poderosa. Si es una persona ya adulta, esa persona adulta, si quiere, coge la semilla, si no, nada. La idea se convierte en los mensajes que tú das, sean mensajes verbales o no verbales. Y eso influye en la forma, en los esquemas mentales de la persona, la forma de pensar de la persona. Las emociones que tú experimentas se convierten en refuerzos y eso influye en los hábitos de la otra persona. De modo que si tú refuerzas, por ejemplo, la alegría, la tristeza, la persona le influye en tener más hábitos que tiran a la tristeza o la alegría, etcétera, etcétera. Y tus acciones son estímulos que influyen en la forma de reaccionar de los demás. Esto que aquí son 3 triangulitos, yo le invito a que en casa tranquilamente lo reflexionen esto, lo vayan verificando más profundamente. Aquí les voy a poner muchos ejemplos de cómo siendo padres o madres, siendo profesor o profesora, siendo pareja, siendo vecino, siendo lo que sea, está dejando aquí una influencia en el mundo. La influencia no tiene que ser porque escriba un libro, ni porque plante un árbol, que también, sino porque tu sola presencia es ya una influencia. Entre otras cosas porque los seres humanos no estamos separados como veremos más adelante. ¿Se ve esto que es importante? De modo que con lo que tú eres te relacionas e influye en los demás. Con lo que tú vas cultivando en tu conciencia vas mejorando o empeorando el mundo que te encuentras. Entonces yo lo que digo, si con estos elementos yo hago todo en mi vida y me relaciono con los demás, ¿a qué otra cosa voy a entregar mi vida sino a mejorar mi mundo de identidad, mi mundo de ideas, mi mundo de emociones, mi mundo de acciones? ¿A qué otra cosa voy a entregar mi vida si además con eso me relaciono con mis seres queridos? Y con los no queridos, y con los árboles, y con los animales. ¿A qué otra cosa va a dedicar uno su vida si con esto canta una canción o toca una guitarra o trabaja de una manera o de otra? Con esto saluda a las personas. Y tu saluda puede ser una semilla que acelere el mundo o que lo estanque o que lo eche para atrás. Entonces, esto es responsable ante ti mismo y esto es responsabilidad ante el mundo. De modo que lo que tú construyes, construye el mundo. No creas que lo que tú no construyes no influye en el mundo, que también influye. Hay una ingenuidad en esto de que lo de la resonancia mórfica. Claro que hay resonancia, pero también de lo negativo. Claro, pues ahí está el tema, cuando decimos, todo esto resuena en el mundo, pero también cuando tiene una oscuridad también está resonando. Por eso la importancia de preguntarse, ¿qué hago para ser mejor ser humano? Así de sencillo. Porque eso es mejor para mí y resulta que también es mejor para el mundo. Qué buen negocio este. Que lo que yo gano sirve para que el mundo gane. Etcétera, etcétera. ¿Me voy explicando? Sí. Muy bien, muy bien. Sí, Vamos sí, entonces avanzando. claro. Sí, Vamos sí, avanzando. Vamos avanzando, vamos avanzando. Bien, porque estamos echando los cimientos para luego decir qué vamos a practicar. Bien. Entonces, ahora yo, con estos 4 elementos, si yo quisiera representarlos, pues yo puedo hacer mi símbolo y no tengo que estar mirando los símbolos de los demás. Hago mi símbolo. Fíjate qué símbolo más sencillo. Las acciones. Resulta que las acciones tienen una facultad que llamamos voluntad. Con la voluntad hago una acción. Pero no solamente hago esta acción, por ejemplo, yo no voy a estar toda mi vida diciendo hola, 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 hola con el dedo así, ¿veis? Hola, hola, hola. Hago esa acción, pero tengo una voluntad libre, con lo que ahora puedo decir adiós, adiós, adiós. ¿Me explico? O sea, tengo un fenómeno que se concreta en el mundo material, pero tengo una facultad que es libre en el mundo espiritual. Tranquilo. Que esto, para que no os duele la cabeza, vamos a verlo tranquilamente, ¿vale? A que vosotros a lo largo del día hacéis muchas cosas. Sí, eso está claro, ¿no? Hacemos muchas cosas.
gracias a Dios, hacemos muchas cosas porque tenemos una voluntad libre, que nos podemos permitir dejar de hacer una cosa y emprender otra. Muchas veces el ser humano tiene el problema de lo que se llama acciones repetitivas, que tienen los tics nerviosos, porque tiene afectada la facultad de voluntad en ese aspecto. Pero entre nosotros saber que tenemos el fenómeno de las acciones y la facultad. El fenómeno, esta es la fábrica y estos son los productos. La fábrica de hacer, por ejemplo, botones de camisa y los botones de camisa. La fábrica siempre está libre y los botones salen de la fábrica. Si la fábrica estuviera llena de botones, no podría producir nada. Por ahí entra el botón y sale. La fábrica y el producto, la facultad, el fenómeno. Tengo la facultad de sentir y produzco emociones. Tengo la facultad de pensar y produzco ideas. Tengo la facultad, uno llama esto yo llamo intencionalidad o de identidad y creo mis personajes, mis personalidades. Fijaros, tenemos la fábrica y tenemos los productos, pero somos ricos. Pero ricos que no os podéis imaginar. Tenemos aquí los tesoros. Aquí somos los dueños de la fábrica y aquí somos los trabajadores. Facultad, fenómeno. Facultad, fenómeno. La meditación que hace, vaciarte de los fenómenos para llegar a la facultad del libre y así poder crear nuevos fenómenos. Por eso, cuando haces una buena clase de yoga, sales como despejado, decimos, como ligero, porque has descargado las contracturas musculares, los resentimientos, la idea obsesiva y los personajes que estás ya harto de ellos, de que te estén repitiendo las cosas. De pronto descansa de ellos y te libera. El problema es que si no sabes lo que te está haciendo, vuelve otra vez a repetirse. Ahora veremos eso. Lo que quiero decir es que con esto he representado al gran arcano. Ahora, cuando veo el gran arcano, puedo entender, caramba, puedo entender algunas cositas. ¿Por qué el Jesús está más aquí abajo? ¿Por qué el Gaspar está aquí por medio? Por las emociones. ¿Por qué el Gelo está por la idea? ¿Por qué el gurú empieza a sacar la cabeza del mundo del material para sacar a la libertad? ¿Y por qué ya aquí arriba está la voluntad libre por la persona que vive ya alboitana como Sadhguru, etcétera? ¿Sí? ¿Se ve? Lo importante es que uno, cuando tenga un símbolo, lo pueda relacionar con su propia experiencia, como hemos visto. Si no, lo que está es cargando tu mente de símbolos abstractos que se convierten en una carga para tu conciencia, en un lastre, que en vez de ayudarte a progresar, ¿cómo va a progresar si llevas cargado 200 ideas ahí abstractas en tu mente? No, eso es una carga inútil. Para eso es como mi padre, que él no sabía, bueno, leía un poco, pero apenas leía. Y fue un hombre muy sabio. Mi abuelo firmaba con el dedo y el hombre más sabio que he conocido. Es decir, que cualquier símbolo tiene que ver con la experiencia humana. Otra cosa es que cuando estudias el símbolo te da matices, te da pistas y tú puedes enriquecer tu experiencia, puedes desarrollarla. A ver, sobre esto, parar un poquito, porque aquí hay una clave muy importante. Los fenómenos y las facultades. Las facultades son permanentes. Los fenómenos son cambiantes. Las facultades son de carácter fijo. Y los fenómenos van transformándose. El problema del ser humano es cuando se estancan los fenómenos y no es capaz de ir a la zona libre, a la zona espiritual, para poder ser creativo en su vida, para poder fregar los platos de un modo distinto a como siempre lo viene haciendo, para que su resentimiento se convierta en sentimientos libres, para que su idea y patrones fijos puedan abrirse a nuevas ideas, para que sus personajes se enriquezcan y puedan transformarse y no sea siempre la persona que va repitiendo en su vida los distintos culebrones, ocupando siempre el mismo personaje o 3 o 4 personajes que siempre son los mismos. Por eso es tan fácil para los psicólogos pronosticar a las personas, porque conoce sus 2 o 3 personajes y más o menos sabe que eso no va a cambiar.
Pero si el psicólogo le enseña ahí a sus facultades libres, se convierte en un ser libre capaz de recrearse en la vida. El ser y lo humano. El ser en lo eterno, lo humano en lo cambiante, en lo que se transforma. ¿Me voy explicando con este símbolo? Por eso, al principio, uno tiene que cultivar sus distintos fenómenos, pero lo importante es que alcance la facultad libre con la que crear nuevos fenómenos. Ahora iremos viendo eso. Estamos simplemente calentando motores. 322, uy. Y entonces, toda esta experiencia que estamos viendo, fijaros cómo luego las distintas tradiciones lo representan con muchos símbolos. Cada tradición con lo suyo, ¿no? Por ejemplo, la del nido del ser, esta tradición, ¿no? Aquí los 4 cuerpos los sitúa así, ¿no? Los 4 cuerpos tienen que ver con las 4 experiencias que hemos visto aquí, básicamente nosotros. Físico, emocional, mental y espiritual, ¿no? Bueno, pues cada tradición representa esto a su manera, como ellos entienden. Aquí habla de los 7 cuerpos, los 4 aspectos físicos y los 3 superiores a los cuales yo no quiero meterme. Porque meterse en esto sería explicar que yo puedo ser observador de mis fenómenos. Fijaros, lo voy a resumir porque esto es importante. Imaginaros aquí un triángulo, aquí al ladito. Todo esto que estoy observando en mi conciencia, lo puedo observar porque hay algo en mí que es distinto a todo esto. Se llama la experiencia testigo. Yo puedo observar los fenómenos de mi conciencia. Y luego, además de observarlos, puedo ver que hay un potencial en ellos. Que hay un potencial en mi voluntad, en mi sentir, en mi pensar, en mi intencionalidad, que yo puedo cultivar. Luego tengo el testigo, el potencial y algo que puedo cambiar. El creador. Puedo ser testigo de mi potencial para crear. Es el triángulo de arriba, los 7 aspectos, 4 aquí y 3 aquí arriba. Bueno, pues aquí hay muchas tradiciones lo expresan con los 4 y los 3 de arriba, la tríada superior y el cuaternario inferior. Las tradiciones orientales hablan del cuaternario, en fin, ellos tienen del reino animal, vegetal y cual, y del yo verdadero y tal. Otra tradición. Ken Wilber, por ejemplo, lo representa de otra manera. La tradición sánscrita tradicional con los karmas. La tradición celta con los 4 aspectos y el 5º que lo integra. Así podemos, la masonería con su representación, los rosacruces, el 4º camino, los antropósofos, todo eso que uno puede verificar en su conciencia, las tradiciones lo organizan de una manera. Pero insisto en que lo importante, o la tradición maya, lo importante es que tú sepas que todo esto hace alusión a fenómenos y facultades que se dan en tu conciencia. De modo que cuando estudias un símbolo, procura relacionarlo con tu experiencia. Este símbolo, por ejemplo, del maestro Estrada, del maestro Laferrière, vida, forma y pensamiento, este es importantísimo en la tradición, que nosotros estamos. La vida que toma distintas formas y cada forma una apuesta evolutiva. Pensamiento significa como apuesta evolutiva, porque el pensamiento es la última apuesta que ha hecho la evolución. Pensamiento es propio del ser humano y es lo más avanzado de la evolución. Vida que toma la forma humana y o la forma mineral, la forma vegetal, la forma animal, la forma humana. Vida, forma, pensamiento. La vida, cuando toma la forma mineral, es una apuesta evolutiva que guarda la estructura matemática del universo. La vida, cuando toma la forma vegetal, es una apuesta más evolutiva, porque el vegetal va buscando la luz. Entonces hay un crecimiento, hay un cuerpo que no solamente es el mineral, ya no es un cuerpo solamente físico, es un cuerpo etérico. La vida, cuando toma la forma animal, ya no solamente crece como el animal, sino que además de tener el cuerpo físico y el cuerpo etérico, tiene el cuerpo astral, que le permite desplazarse, tener instintos, tener sistema nervioso, ya aparece el dormir, el despertarse con el sueño y demás, y la forma y la vida, cuando toma la forma humana, además de tener el cuerpo mineral, el cuerpo vegetal, el cuerpo animal, tiene la autoconciencia, la capacidad de hacerse consciente de este plan, cosa que no tiene ni el animal, ni el vegetal, ni el mineral. Precioso este símbolo, vida, forma, pensamiento. La vida que a través de la forma va avanzando en un proceso evolutivo. Le decía el maestro Marcelli, el ser
que se refleja en el espacio y va cambiando a lo largo del tiempo. Es decir, que hay un plan cíclico evolutivo. O lo que decía el maestro Estrada, que Dios, a través de la forma humana, toma conciencia de sí mismo, porque ya tiene un nivel de autoconciencia, etcétera, etcétera. Ahí podríamos hablar cantidad. Bueno, aquí está otro esquema que se usa mucho, el maestro Marchel lo usaba mucho, físico, emocional, mental y espiritual. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo todo esto lo puedo ejercitar? Una vez que he verificado que estos esquemas, que estas enseñanzas, que estas tradiciones, que estos símbolos, todo esto es mi conciencia, que la puedo yo desarrollar, la pregunta es, ¿cómo la ejercito? Y ahí pues viene otro trabajito, que es el ejercitamiento de la conciencia. Y en el ejercitamiento de la conciencia, verificando, disculpa, que es que este ejercitamiento, no, este al final, vamos a ver, verificando, ejercitamiento de la conciencia. ¿Cómo ejercito mi conciencia? Bueno, aquí hay un ejercitamiento psicocorporal que yo creo que lo conocéis todos. Ahí no vamos a detenernos. Todos sabéis lo de la alimentación, lo que entra por la boca, que te dé vida, que no te quite vida, que lo que te entra por la nariz sea un aire puro y que tú sepas manejar a través de la respiración, lo que te entra por los ojos, por los oídos, etcétera, etcétera. Pero sí me voy a parar 2 o 3 minutos en el ejercitamiento anímico, porque a veces hacemos menos hincapié en esto. ¿Cómo puedo ejercer mi voluntad, mi sentir, mi pensar, mi identidad? Además de practicar Hatha Yoga, que es lo que hacemos aquí, Karma Yoga, hay aquí algunas cosas importantes. A veces conviene, por ejemplo, en un minuto, ver cómo tu voluntad, que suele hacerse de un modo automático, tú lo hagas de un modo consciente y sencillo. Por ejemplo, dices, voy a levantar la mano, voy a tomar el lápiz y me lo voy a colocar en la oreja. Y al mismo tiempo que lo estás haciéndote consciente, lo estás ejerciendo. Normalmente lo que hace uno es esto, ¿no? Un movimiento automático, se pone uno eso ahí. Digo 1 minuto o 2, no va a estar todo el día haciendo eso porque entonces no haces nada. Pero una forma de hacerte consciente de que tienes la facultad de la voluntad es que tú sepas que la voluntad está operando en ti y que tú lo hagas conscientemente. Ahora voy a tomar mi mano, me la voy a llevar a mi bigote y me lo voy a peinar con los dedos. ¿Ya? Pequeño acto consciente. Estar un ratito que no sabes qué hacer y dices, voy a hacer un ejercicio para hacerme consciente de mi voluntad. En otro día puede ser que me voy a atar los zapatos conscientemente. Tomo los cordones, le hago un nudo, luego una lazada, luego le estiro, luego me levanto y ya sigo andando y me monto en el coche para conducir y ya no voy haciendo el ejercicio. Pero pequeñas mini prácticas son muy importantes. Para el sentir, por ejemplo. Decir, y a lo mejor esto puede decir durante 15 días, voy a hacer 3 minutos del trabajo de la voluntad. 3 minutos nada más al día. Y en mi agenda lo anoto. Estoy practicando porque soy un ejercitante. Quiero ejercer conscientemente mis facultades. Lo que le puedo decir es que cuando esto lo hacen durante un mes, por ejemplo, o 15 días, conscientemente 2 o 3 minutos, tiene uno una satisfacción de que sus actos cada vez son más conscientes, su presencia cada vez está más presente. No quiere decir obsesionado, que eso sería otra cosa, sino presente. En el sentir, aquí hay muchas cosas que podemos practicar. Yo le recomiendo el de la positividad y la ecuanimidad, es decir, durante 5 minutos, ahora que vea el trabajo, voy a practicar la positividad. ¿Qué es la positividad? Que te encuentras con tu jefe o con tu jefa, que además te cae muy mal, pero durante 5 minutos le va a ver algo bueno. ¿Algo bueno de mi jefe? Por Dios, sí. ¿Cómo que no tiene algo bueno? Mira, por ejemplo, no ha violado a nadie. Ya es algo bueno, ¿no? Podría haber violado a nadie. No ha matado a nadie. No ha estado en la cárcel. Y además, es elegante cuando se pone la camisa. Oye, y además que silba muy bien. Silba muy bien. 5 minutos, nada más. Luego vuelve y dice, esto es un desastre de director, ¿vale, no? La positividad. No os podéis imaginar lo que transforma
una conciencia cuando conscientemente uno cultiva una facultad. O, por ejemplo, la ecuanimidad. Durante media hora voy a trabajar la ecuanimidad y es que diga lo que diga o pase lo que pase, yo voy a sentir, pero no voy a reaccionar. Voy a escuchar, pero yo no voy a reaccionar automáticamente, porque mi emoción me arrastre, sino que yo voy a ser consciente de la emoción, pero me abstengo de hacer o no hacer porque la emoción del cabreo o de la alegría o del entusiasmo me mueva. Sí, la ecuanimidad. Del pensar. Aquí hay ejercicios muy bonitos, pero hay uno muy eficaz. Está esperando el autobús, está ahí 5 minutos dándole vuelta al coco sin saber, en fin, de un modo anárquico, y dices, no, voy a elegir un objeto y voy a pensar 5 minutos en ese objeto. Por ejemplo, lo que decía el doctor Laferrière, durante 5 minutos piensa en un lápiz. Toda tu atención está en el boli o en el lápiz. El plástico, la punta, la tinta dentro, la fábrica donde lo hacen, cómo lo transportan, cómo lo llevan a las tiendas, cómo allí lo compramos, cómo luego lo tomo, cómo escribo, todo lo relacionado con el lápiz durante 5 minutos. Ahora, si tú dices, ¿cómo lo compro? Pero me lo vendió un tendero, una tendera que era muy guapa, ay, qué pelo rubio tenía, ya te has ido del ejercicio. Y eso es lo que le pasa a la mente, que va con asociaciones. Lo que decía por ahí, creo que era Joel o Beatriz, no sé quién decía, que era como la loca esta de la casa, creo que era Beatriz, quien decía lo de la loca de la casa y cómo la educo, ¿no? Pues con ejercicio, ejercitando nuestras facultades, se ejercita la conciencia. Para la identidad hay muchos ejercicios, pero recomiendo uno. Practicar el verdadero hablar y el verdadero escuchar. Vas ahí con alguien y te propones durante 10 o 15 minutos, voy a practicar la identidad del oyente. El oyente es que te convierte en un vacío, donde tú solamente eres lo que el otro habla. Porque por eso es escuchar. No estás escuchando al mismo tiempo pensando lo que le va a contestar, ni juzgando lo que está diciendo. Simplemente tu atención está puesta en lo que te está diciendo. Y tú estás comprendiendo lo que está diciendo. Luego, si quieres, puedes practicar el verdadero hablar, que en base a lo que has escuchado, tú le expresas lo que tú sobre eso opinas, tu experiencia sobre eso, teniendo en cuenta que alguien te está escuchando, no es decir lo que tú quieres decir, sino está hablando a un oyente. Si el oyente es un niño, le va a hablar como si fuese un adulto. Si el oyente es una persona mayor, no le va a hablar como si fuera un niño. Si el oyente es un científico, no le va a hablar como si fuera un campesino, etcétera, etcétera, ¿no? Ese ejercicio es muy bueno para la identidad, porque hace que la identidad esté en lo que está en ese momento, que en ese caso es escuchar o hablar, ¿no? Bien, he dado algunas pistas de cómo uno puede hacer trabajo anímico, que es el trabajo más importante del yoguismo. Por eso el maestro lo llamó matesis de psicología, del alma, matesis del alma, psico es alma. Ya no es suficiente con la asana de Adha Marcinda Asana, sino, por ejemplo, la asana de la ecuanimidad, como decíamos aquí, la asana de la positividad, la asana del escuchar, la asana de concentrar la atención en un pensamiento. Esa es la matesis de psicología, pero es un tema que no es hoy, la matesis. Otro día, si quería, hablamos sobre eso. Si quieren, ustedes me piden la guía del yoga-yoísmo, que ayuda mucho a entender al maestre y que la envío gratis a todo el que me la pide. Bien, entonces podríamos seguir. Aquí venía un planteamiento que le hacía de ejercitamiento integral. Si ustedes tienen acceso a la última revista de Dimensión Sagrada, ahí viene un artículo que me pidieron donde creo que han publicado esta propuesta que aquí les pensaba yo compartir, pero que ya se nos ha hecho, ya no tenemos tiempo, pero no importa. Ustedes se registran en lo de la revista y ahí verán que está desarrollado esto. Cómo pasar del ciclo vicioso, donde a veces tenemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones, siempre dando la vuelta a lo mismo, a una espiral virtuosa. Para pasar, esto aparece en el artículo,
para pasar de ese círculo vicioso a un caminar virtuoso, de modo que nuestro paso por el camino del desarrollo de la conciencia vaya avanzando pasito a pasito. Siempre la clave es la misma. Punto de partida, pasito siguiente. Punto de partida, pasito siguiente. Y eso es lo que le explicamos en ese artículo que, les repito, lo pueden encontrar en el número que va a salir, creo que mañana o pasado, de la dimensión sagrada. Bueno, podríamos seguir con más cositas, pero me parece que ya con esto lo damos a... en fin, aquí venía un poco la reflexión sobre las cosas, las resistencias que tenemos en el sendero. Hay muchos frenos que tienen que ver con nuestras sombras, con nuestras pruebas, y hay claves para salir, que es el servicio y demás, pero bien, no se hizo Roma en un día, ni se hace un camino en un día, ni yo quiero calentarle más la cabeza. Lo que quiero ahora en los minutos que quedan es que compartamos lo que ustedes quieran, pueden ser preguntas, aportaciones, refutaciones, lo que ustedes consideren oportuno para completar, complementar o aportar algo diferente. Así que soy todo oídos. Si nos puedes escribir tu correo, Paco, por favor. Ah, sí, pues se lo escribo. A ver, espérate a ver cómo quito esto ahora. A ver, aquí creo que está así. Mira, es muy sencillo. A ver, esperen. Es que me salió de la pantalla. Ahora estoy. Se lo escribo. Mira, autoeducación integral. Autoeducación integral, todo seguido. Se lo escribo aquí. No, ya está dicho. Autoeducación integral @gmail.com. Y todo esto que estamos hablando aquí. ¿Arroba qué? .com. @gmail.com. Gmail.com, sí. Además, creo que se lo puedo escribir, compartir pizarra, ¿no? De todas maneras, si quieren, yo le puedo enviar a algunos de ustedes materiales. Por el WhatsApp. Sí, por el WhatsApp se lo puedo mandar a Lourdes, ¿no? Y Lourdes que lo reparta, pero vamos, que es así. Autoeducación integral, todo seguido. Es que no veo dónde tengo la pantalla. A ver, compartir pantalla, ¿no? Para escribírselo. Pero bueno, si quieren se lo deletreo. Autoeducación integral, todo seguido. @gmail.com. Ahí está. Gracias. Muchas gracias. Ahí me ¿Cómo puedo solicita. conseguir la revista de Dimensión Sagrada? Pues, a ver, ¿alguien le puede contestar? Sí, conmigo yo les puedo pasar la información y también la revista. Y también les voy a pasar el correo de Paco Morales. En el grupo de Escuela de Ciencias Sagradas. Los que no estén los voy a meter en el grupo. Por ejemplo, Edith. Hola. A Inés Oramas también, por favor, a mí también. A ver. Si me puede integrar. A ver, ahorita que termine Paco, les voy a dar mi número de celular para que me manden un mensaje e integrarla, ¿sí? Ya, gracias. Gracias. Autoeducación. A ver, le estaba escribiendo aquí por si quiere usted autoeducación integral los demás. Correcto. Ya lo escribieron en el chat. Ya lo he escrito ahí. Gracias. Autoeducación de... ¿Cómo? Autoeducación, sí, es que el proyecto lo llamo así, autoeducación integral, que es lo que estamos hablando aquí, cómo el ser humano puede autoeducarse. Ahorita ya pasé el correo a la escuela, al grupo de Escuela Ciencias Sagradas. Muy bueno. Estupendo. Pues, si ustedes quieren, a este correo me solicitan y yo le mando material.
de lo que estamos hablando, sobre todo la guía que hemos hecho para el yuyo-gayoguismo, para la magia y para la y para la cosmobiología. 3 guías que hemos hecho, que las vamos a publicar, pero a ustedes se las mando gratis y así se ahorran comprar el libro por Amazon, que es donde van a publicarlo. Ah, muy bien. Que no se entere Amazon. Muchas gracias por su gran bondad, por su amor a la causa. Muchas gracias, muy agradecido. Es un Muchas gusto. gracias. Gracias. Muchas gracias. Muy gentil, muy amable por su compartir. A ver, les voy a dictar mi número de WhatsApp. 958 958, yo lo tengo. 585 46 57. Me mandan un WhatsApp y me dicen de qué se trata y ya las agrego al grupo y ahí les mando el correo de Paco, de nuestro muy querido Gelón, muy reverendo Gelón. Muchísimas gracias. ¿Lo repites, por favor? Repite el número. 958 585 46 57. ¿Y su nombre? Vale, lindo. María de ¿Estás ahí Lourdes Noemí. todavía? Ahí está el gurú Lucy, bravo. Hola. Es el gurú Lucy. Ya siempre ha estado desde el principio. Ahí está, don Paquito, precioso. Te mando un beso grande. Muchas gracias. Bye. Honorable Gurú, buenas noches. Quería, Lulú, comentarle que le ponga más 52 a su número. Acá hay gente que no es de México. Es de México, pero es de Huatulco, Oaxaca. Sí, pero más 52 como es Código Internacional de México, más el número que dijiste. Porque acá hay gente que no es de México. Sí, yo soy de Ecuador. Si es internacional, sí. Si es de México, no es necesario. Entonces sería más 52 y luego 958. Más 52. 958 585 4657. Pero si son de México, no hace falta. Si les parece, yo necesito 3 minutos para cerrar el acto. Sí, muchas gracias. Igual que se abre, hay que cerrarlo. Si no, es como no quitar la mesa. Claro, solamente necesito claro. 3 o 4 minutos. Claro, y ya ustedes magia, si quieren... Magia, tú lo has dicho. ¿Les parece entonces que cerremos el acto? Sí, Por favor, sí. Pues venga, Sí. vamos a hacerlo. Igual que hubo un comienzo, hay un final. No recuerden, es que estamos en ciencias sagradas. Parece que también está el reverendo Armando Navarro, ¿no? Está con nosotros en el grupo, ¿no? ¿El gurú? Parece, ¿Es el gurú? ¿no? Bien. ¿O es alguien que se llama igual que él? Vamos al final, si les parece. Sí, vamos al final y ahora Vamos al final. Entonces, el final lo hacemos, imaginen que todo, cuando hacen un ritual, se empieza y se termina y hay una simetría. Lo de arriba coincide con lo de abajo, porque si no, no se cerraría esto en condiciones. Empezamos siendo el gesto con el que empezamos. Una mano para la otra, tirando por un lado y para el otro. Y las piernas igual. La vivencia de estas tendencias que el maestre nos decía que hay que integrar, que le hemos llamado ciencia y religión, o como él la llamaba, la sed de devoción y el apetito físico, que en política serían los distintos partidos peleándose, a veces las peleas entre hombre y mujer, y dentro de ti las tendencias contrarias que pugnan por ver quién gana. Pero todas tienen un lugar en el mundo cuando uno empieza a entrar en un sendero, en un camino de iniciación,
Y entonces van cambiando de lo desintegrado a lo integrado y colocan sus manos como está aquí en el dibujito. Arriba, la integración. Y siente esa transformación de lo desintegrado a la posibilidad de integrarse. Y ahora toman y lo representan de un modo simbólico. Si tienen un lápiz, lo dibujan con el lápiz, si no con el dedo. Esa experiencia lo representa en un símbolo, que es otra forma de expresar las cosas, con dos flechitas que indica que vive un yo desintegrado. Por eso aquí está con minúscula, porque no tiene el poder ese yo, esa conciencia de integrarse. Pero podemos ir un camino que vamos a intentar sugerir en esta hora y pico que llevamos, cerca de 2 horas, un camino donde se nos enseña la forma de integrarnos internamente y su proyección al exterior. De modo que primero con el gesto y ahora háganlo. En la mesa, si no tienen lápiz, con los dedos, flechas contrarias y un yo central y flechas que se integran. Y el símbolo puede ser expresado y toda vivencia puede ser expresada con palabras. Y ahora les dejo un minuto para que vayan escribiendo qué experimento en un yo desintegrado y qué experimento en un yo integrándose. Y les dejo otro par de minutitos. Pero ahora escríbanlo y si no tienen papel y un lápiz, pues háganlo mentalmente. Pero dediquen ahí un tiempecito. ¿Qué es eso? No entiendo. Y acabamos con la frase que empezamos. Igual que abrimos con la frase del maestre, con esa misma cerramos. Esta era será caracterizada por la cooperación entre ciencia y religión, entre lo objetivo y lo subjetivo, para realizar una síntesis del saber que trascienda el espíritu de separatividad reinante. Hay 2 tendencias, dice el maestro, a integrar en nuestra alma para trascender la separatividad en todos los niveles, la sed de devoción y los apetitos físicos. Muy bien, queridas hermanas, queridos hermanos, queridas amigas, compañeras, compañeros de este camino de desarrollo de la conciencia. Le agradezco que haya podido participar en esta mesa de sabiduría, en esta escuela de la ciencia sagrada. Con este saludo que nos muestra el camino que explicamos al principio, nos despedimos. Paz. Paz. Les deseo lo mejor. Y yo me voy a dormir, que aquí son las 4 casi menos 10. Y yo mañana tengo un curso que terminar, que he empezado hoy con el curso y tengo que terminarlo mañana presencial. Que les vaya a ustedes muy bien. Pero sigan reunidas. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.